Pues sean todos bienvenidos. En el nombre de Cristo Jesús estamos reunidos aquí el día de hoy. Dice la Escritura que Dios no habita en un templo hecho de manos, ¿sí? Sino que habita en nuestros cuerpos, en nuestras personas, con aquel que verdaderamente le busca en santidad. Y bueno, pues el día de hoy estamos afianzados a esas palabras preciosas del Señor Jesucristo y queremos el día de hoy compartir este mensaje. Sabemos que Dios ante todo se goza, hay un placer en Él en que un pecador se vuelva de su mal camino. Y estamos aquí no para lucrar con las personas que nos conocen, las personas que asisten, saben perfectamente que en ningún momento hacemos mención o referencia a que estén aquí depositando algún dinero o que se les esté escarneciendo o poniendo cargas monetarias. En lo absoluto, realmente lo que queremos compartir es lo que Dios nos dio en un inicio, nos dio una salvación preciosa, hemos tenido un encuentro precioso con Él. Y dice en la Escritura, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Y este mensaje queremos compartirlo el día de hoy para gloria y honra de Dios. Pero antes que nada vamos a ponernos en las preciosas manos de Dios para que su Espíritu fluya entre nosotros y sea Él el que tome lugar y venga y dé esta enseñanza y la vive en nuestros corazones. Padre Santísimo, el día de hoy, Señor, con humildad de corazón, Señor, como siervo tuyo, Padre, queremos pedirte que entres tú, Señor, a este lugar, a esta morada, Señor, Padre, y que vengas y hables, Señor, Padre, para aquellos que tienen una necesidad, Señor, de un encuentro contigo. Yo te pido, Santísimo Padre, que el día de hoy tú te hagas manifiesto en todas tus formas, Señor, como Padre, como Hijo y como tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido, Señor Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Toma tu lugar, Señor Padre, tuyo, exclusivo para gloria y honra tuya, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues es precioso estar ante la alabanza, de la presencia de Dios por medio de la alabanza. En la Escritura hay un relato bíblico en el cual nos dice que habían empezado a tocar los cantores ministrando la alabanza y había ciertamente sacerdotes, pero en la alabanza vino la presencia de Dios y dice que llenó toda la casa, de tal grado que es algo verdaderamente sorprendente y que nos llena de gozo, porque al estar bajando la presencia de Dios, dice que al llenar la presencia de Dios la casa, nadie podía entrar a ministrar en el lugar santo ni santísimo, mucho menos donde estaba la presencia de Dios. Quiere decir que todos tenían que huir de la presencia de Dios, puesto que estando ante la presencia de Dios, el hombre que es natural, que es terrenal, sería consumido por la presencia de Dios. Y esa presencia es la que el día de hoy queremos nosotros que descienda, que esté con nosotros, para que nos consuma y nos purifique, ¿sí? Así como la plata es purificada, así como el oro es purificado por medio de fuego, así mismo queremos que su Espíritu Santo nos purifique el día de hoy y nos muestre las verdades que Él quiere darnos y nos quiere mostrar. Amén. Bueno, pues quiero que me acompañen a la Escritura del Evangelio de San Marcos 5:1. El título de esta predicación no lo vamos a modificar, es mejor conocido como el endemoniado gadareno. Y este es el título de la predicación, el endemoniado gadareno. Queremos ser sensibles, hemos clamado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que sea revelada este pasaje preciosísimo, lleno de misericordia, lleno de amor. ¿Sí? Y dice de la siguiente forma, San Marcos, capítulo 5, versículo 1. Viniendo al otro lado del mar, a la región de Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Quien le hablaba y quien decía estas palabras era Jesús. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le pregunta a Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo les había acontecido al que habían tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Aleluya. El poder de Dios liberando a un hombre cautivo, un hombre en el cual dice aquí en la Escritura que se le conocía como el endemoniado Gadareno. Gadara era un lugar, una ciudad situada al oriente del mar de Galilea. Era un lugar en el cual, inclusive con Moisés, de las tierras que se habían dado y todo eso, eran muy cercanas a los griegos. Sí había judíos, pero tenían una tendencia muy corta y muy cercana a lo que son las culturas griegas. Tenían dioses griegos, tenían templos griegos, tenían sepulcros griegos. Por lo tanto, toda esta vida y toda esta región se encontraba llena de paganismo. Paganismo es aquello, todo lo relacionado con Satanás, todo aquello en lo cual no agrada a Dios. Y este gadareno, no sabemos de qué forma, pero estaba el día de hoy endemoniado. Dice aquí, con espíritus inmundos, ¿sí? Los espíritus inmundos no pueden ejercer control en una persona, o no pueden ejercer sus maldades o sus manifestaciones a menos de que se hagan de un cuerpo. En este caso, estos demonios o estos espíritus inmundos habían entrado en este cuerpo de esta persona, de este gadareno, y es por eso que al ejercer el dominio de estos espíritus había demonio en él, ¿sí? Vemos entonces de qué manera, como una persona normal, aquí en la Escritura nos está diciendo cómo esta persona dice que salía de los sepulcros, que andaba en los sepulcros, y que de día y de noche clamaba y daba voces como loco.
El día de hoy muchos dicen, está loco, se quedó en el viaje. Bueno, así ciertamente este hombre, que Satanás le había dado un poder, porque le dio una fuerza sobrehumana para desatar y romper las cadenas y deshacer los grillos, ¿sí? Recordemos una cosa, primeramente hay que establecer algo. La historia en la Biblia no es ficticia en ningún momento. La palabra de Dios es verdadera, ¿sí? Y todo aquel que diga que no es cierto, que es una fantasía, está equivocado, ¿sí? Aquel cristiano o pseudo cristiano que dice que hay fábulas, que es mentira, que no todo es cierto, bueno, está equivocado y está en tinieblas, ¿sí? Estos hechos, aún en la actualidad, hay datos de personas que han tenido este tipo de demonios o que han tenido estas situaciones y que precisamente han sido sujetados con cadenas porque no saben qué hacer. De alguna forma sorprendente dicen, es que no sabemos cómo le hizo, tiene muchísima fuerza. No, se quitó las esposas, se rompió las cadenas por la fuerza descomunal que ejerce un espíritu inmundo en una persona. Pero una persona en la cual tiene primeramente que abrir una puerta, ¿sí? Muchas de las veces podemos decir, bueno, ¿qué era lo que le pasaba a este endemoniado? ¿Por qué fue endemoniado? Bueno, pues estas puertas se abren por muchas cosas. El día de hoy vamos a declarar unas cosas, vamos a ver qué tipo de puertas son las que se abren para que estos espíritus inmundos entren, ¿sí? La pregunta sería, ¿un espíritu inmundo puede entrar en un hijo de Dios? Un demonio puede estar, un hijo de Dios puede ser endemoniado, puede tener demonio. Y la respuesta es sencilla, no puede ser, no puede tener el espíritu inmundo, no puede ejercer ese espíritu inmundo control sobre la persona, ¿sí? Pero vamos a ver cuáles son las causas por las cuales puede una persona ser endemoniada, ¿sí? O recibir estos espíritus inmundos. Una de las cosas que puede la persona en la cual puede recibir este tipo de demonios es ejerciendo la idolatría. La idolatría es algo abominable a Dios, ¿sí? En lo cual para Él no puede compartir su gloria, vaya, porque Él es santo, porque Él es glorioso, porque Él es el todopoderoso. Entonces Él no va a compartir la gloria con ningún santo, ni va a compartir su gloria con algún objeto hecho de madera, de palo, de oro, de cobre, de lo que sea, ¿sí? La idolatría también nos lleva a todo lo que es la hechicería, ¿sí? A los conjuros. Algunos dicen, es que es magia blanca, no, es satanismo puro, punto. Que los horóscopos, o sea, tú no puedes basar tu vida algo que te digan algo, ¿sí? Algo que digan más o menos qué es lo que te ha de acontecer. Por eso Jehová prohibía a los pueblos que tuvieran contacto con otros pueblos y que mucho menos ejercieran ni vieran las cosas que hacían. ¿Por qué? Porque Satanás sí da poder, ¿sí? Pero primeramente vamos a ver cuál es el poder que era el que estaba dando Satanás, ¿sí? Bueno, entonces estamos viendo que la hechicería, la idolatría nos lleva a abrir una puerta a Satanás. Lo que son las drogas es otra puerta en la cual Satanás entra. Las drogas, muchos, como mencionábamos hace un instante, muchos dicen, es que se quedó en el viaje, no, es que quedó capturado totalmente, rindió su voluntad, en vez de tener una conciencia limpia, por olvidarse, por satisfacer el deseo de su carne, esta persona se mete a las drogas y quedó capturado, encadenado, como este endemoniado, ¿sí? Como este gadareno, como este hombre de Gadara. Entonces, ese es otro. El alcoholismo. Hay quienes están presos en el alcoholismo, hay quienes están presos en la fornicación, ¿sí? En las violaciones, ¿sí? Entran demonios, hay una interferencia ahí muy fuerte de demonios al tener el acto,
¿sí? Por eso en la Escritura decía el Señor Jesucristo, ya no serán dos, sino uno solo, porque hay unión de almas, ¿sí? Y es muy importante que entendamos esto, ¿sí? La pornografía es una de sus derivantes en las cuales entran estos demonios, ¿sí? Obviamente todo lo que incluye lo que es pecado, no porque sea, hay el pecado de robo, hay el espíritu del vino, el espíritu del cigarro, el espíritu inmundo de... No, simplemente es un pecado y te da una consecuencia. No vayamos a confundirnos. Tú abres la puerta y la causa de tu pecado, lo que te resulta, es por consecuencia, porque tú engendraste, sembraste algo para que fuera engendrado, no porque fuera algo en el cual la bebida vino y se te metió, y igual el cigarro, igual la droga, no. O igual la mujer, y tú pues no supiste cómo tuviste una relación con esa persona, o con el hombre. No es así. O no porque tú estabas viendo y pues, estuvo ahí, apareció algo de pornografía, y tú dices, no, pues yo tuve que verla. No, o sea, dice la Escritura que el avisado ve el mal y se aparta y huye de él, ¿sí? Bueno, entonces, pero estas son una de las puertas, una de las pocas puertas, pero podemos decir que son principales. Entran por los ojos, ¿sí? Por los oídos y por el tentar, ¿sí? Por el tacto. Bueno, entonces continuamos aquí viendo que este hombre tenía una gran necesidad, un hombre en el cual estaba en sepulcros. ¿Cómo es el hombre que está, si nosotros lo comparamos el día de hoy, con este gadareno? ¿Sí? Ciertamente muchos dicen y se asustan y dicen, es que este hombre estaba allá dando voces sucio, en un sepulcro solo, y gritaba y estaba desnudo. Sí, pero igualmente está el pecador, desnudo ante la presencia de Dios, encadenado ante su pecado, en una vida de muerte. El sepulcro representa muerte, donde entierran a las personas, vacíos, fríos. Y de esa forma estaba este hombre, este endemoniado, en un lugar, sin una familia, sin el amor de Dios principalmente, sin amigos, sin nadie ni quien fuera a atenderle y tuviera misericordia de él y dijera, hay que vestirlo, mira que tiene una necesidad. Este hombre estaba apartado, muerto al mundo, inclusive infundía temor a los demás por la fuerza descomunal que él tenía. Sí. Primeramente, vivía muerto. Este hombre no escuchaba a los demás, ni consejos, ni nada, puesto que él ya estaba, el demonio estaba totalmente gobernando el cuerpo de este hombre, gadareno, y a la vez dice aquí en la Escritura que se hacía daño a sí mismo. ¿Por qué se hacía daño a sí mismo? Bueno, recordemos que la creación, de toda la creación perfecta y más sublime que Dios ha hecho, fue la del hombre. Imagen y semejanza de Él lo creó. Hace imagen y semejanza del Padre y del Hijo, lo creó Dios al hombre. Entonces Satanás, al estar en un encuentro de lucha, y al querer Dios, que puso por sobre todas las cosas para que gobernara sobre todas ellas, al ver Satanás eso, pues lo que hace es, le voy a arrebatar lo que Dios quiere para él. Primeramente su dignidad. Él no va a gobernar, va a ser pisoteado, va a estar vestido indecorosamente, que en este caso va a ser desvestido, porque es una vergüenza andar desnudo, ¿sí? Algunos por su pecado les da mucho gusto y creen que por asistir a la iglesia y después de cerrar la puerta viven y se desnudan y andan caminando delante de sus hijos desnudos, creen que están bien, pero bien perdidos. Y es una práctica que se está llevando el día de hoy. Inclusive hay quienes llevan a sus hijos a playas nudistas, a toda la familia. Son perversos, pero creen ellos y dicen que son de una mente abierta y liberal. Pues esa mente abierta y liberal le va a llevar al infierno mismo, ¿sí? También dice aquí en la Escritura, leamos, dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras.
O sea que este hombre lo que estaba haciendo era una autodestrucción, ¿sí? Una autodestrucción. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice aquí enseguida, cuando vio pues a Jesús de lejos, dice la Escritura que corrió este hombre, sabiendo que era algo en el cual le había brillado, había entrado una pequeña luz en él. Pero no solo eso, el mismo hombre que estaba siendo dominado por estos demonios sabía que lo que tenía dentro estaba temblando dentro de él, y reconocía algo: ese es Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí lo dice, vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Saben qué era lo que estaba haciendo este hombre? Bueno, lo que estaba hablando el demonio a través de este hombre, dice en la Escritura que no usemos el nombre de Dios en vano. Dice: te conjuro en el nombre de Dios. O sea, te conjuro. O sea, en el nombre de Dios te pido. El mismo demonio nombrando el nombre santísimo de Dios. Dice la Escritura en Santiago 2:9, les decía él: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Santiago era el hermano carnal de Jesús, ¿sí? Solamente que él recibió este nombre y aún no se nombraba como nombre, como hermano de Dios, por vergüenza, porque él lo negó muchas veces. Y aún dice la Escritura que se burlaban sus hermanos de él. Y en una ocasión su madre y sus hermanos fueron por Jesús porque decían que estaba loco, ¿sí? Sus hermanos no se convirtieron hasta que Jesús murió. Y Santiago, el día de hoy, escribiendo la epístola de Santiago, este libro de Santiago, vemos entonces que ahora había una certeza en él. ¿Tú crees? ¿Ustedes creen? Les decía, ¿que Dios es uno? Pues bien haces. Sí, es cierto, Dios es solamente uno y no comparte su gloria con nadie, ni con la Virgen, ni con San Judas, ni con el niño de Atocha, ni con el niño Jesús. O sea, no. Es una forma sutil en la cual Satanás se mete, usando nombres de santos para que tú le adores, para que tú te postres. Y recordemos que esta es una puerta grandísima en la cual Satanás viene y se manifiesta, y viene y tiene que dar un fruto forzosamente. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo. Bueno, dice aquí: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, decía Santiago. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuántos de nosotros oímos el nombre de Dios? Yo sí. Y ni temblamos. Y los demonios, reconociendo, siendo de que han sido desechados, que hacen sus maldades, dice que tiemblan ante la presencia de Dios. Y vemos aquí un endemoniado que había caído postrado, rendido ante Dios. Por favor, te conjuro, te lo conjuro, dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Y en otras partes de la Escritura dice: porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque ellos saben que van a ser atormentados, pero hay un tiempo en el cual van a ser atormentados. Dice en la Escritura también que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios y todo aquel que hace su voluntad de Satanás, ¿sí? Vemos entonces aquí un hombre en el cual Satanás le había dado una super fuerza, un hombre fuertísimo. Quién sabe en qué momento desarrolló este hombre tanta fuerza y qué otras cosas le haya dado Satanás. Pero llega un momento en que Satanás es engañoso. Te promete una cosa, te hace fuerte, te hace el mejor, te hace el más popular, te va bien en el negocio, te va bien en la escuela, empiezas a tener muchas chicas y todo eso, muchos hombres, y después te deja capturado. Aquí era donde yo lo quería. Pero Jesús, Dios mismo en su misericordia,
al pasar por ese lugar, no creas que era un lugar que había pasado por casualidad. Debió Jesús haber pasado cerca del sepulcro, cerca de este lugar, donde era oído que la gente no pasaba por ahí porque salía un endemoniado. Si el día de hoy dijeran, aquí pasa un endemoniado, le saca a la gente vuelta. Sabrá Dios, aunque no crean, pero dicen, sabrá Dios. Pero hemos visto los efectos de un endemoniado. Hace unos años atrás, quiero citar esta cita porque este evento que pasó, porque fue a nivel mundial, un hombre en el cual había tomado una droga, había consumido una droga. Y en cierto puerto turístico, en el cual había policías, en el cual había vigilancia, un hombre que había tomado esta droga, se acercó a un indigente y le empezó a tragar literalmente el rostro a la persona. Este hombre estaba endemoniado. Sus rostros, al verlos tan solo en lo que es en el internet, en la pantalla, te das cuenta que este hombre no estaba en su sano juicio. Este hombre tenía algo sobrenatural. Incluso el relato es de que el policía agarra y le dispara y el hombre no cae, debido a la que estaba dominado. Muchos piensan que es por la droga. En cierta forma sí, pero yo te quiero decir una cosa. El mismo demonio que estaba dentro de él, o los demonios que estaban dentro de él, era quien los mantenía en pie. Tuvo que disparar, ¿sí? Hasta que él cayera. Y mientras la otra persona, en su forma de huir, quería quitarse y no podía. El hombre lo tenía capturado totalmente con una fuerza descomunal. Yo te digo, aun cuando nosotros nos quemamos, luego quitamos la mano, ¿sí? De la estufa o de lo que hayamos agarrado, o que nos pica algo, o que nos cortamos rápido, quitamos la mano, ¿sí o no? Que nos aplasta algo y nos quitamos, nos retiramos, vemos un accidente, corremos rápido, una reacción. ¿Cuánto nomás se recibe una mordida en el rostro, en algo tan sensible? Y sentir cómo era arrancada su piel una y otra vez, una y otra vez. El hombre vivió, gracias a Dios, el indigente. Pero vemos entonces qué poderoso puede ser un demonio y cuánto poder tiene para ejercer en una vida, ¿sí? Este hombre también dice en la escritura, este endemoniado gadareno, se había acercado a Jesús, había pasado, porque sabía que ahí estaba ese hombre y quería liberarlo, ¿sí? Jesús en su infinita misericordia el día de hoy está pasando delante de nosotros, queriéndonos liberar y limpiar, porque eso es lo que hace Dios. Dios con la vida lo que hace es cambiarla, transformarla totalmente, ¿sí? Dice aquí que le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Y en el 11 comenta, dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los cerdos, como de todos es conocido, si no lo sabían, los cerdos eran un animal inmundo para los judíos. Dios les había dicho que era un animal inmundo y no podían tocarlo, mucho menos comerlo al cerdo. Entonces podemos ver que dice que había 2000 cerdos, ¿sí? Estamos hablando que era un lugar donde estaba la cultura griega, ¿sí? Que había ídolos, que había templos griegos, sepulcros griegos. O sea, era una cultura, sí con judíos, pero era una cultura griega, una cultura de paganos. Dice aquí enseguida, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Dice, y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice aquí entonces que vienen a Jesús, ¿sí? Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión
sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vemos aquí qué es lo que provoca. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca cuando